Señor, te damos gracias eh, por la inmensa bendición que nos das de estar aquí reunidos, recordando tu sacrificio, recordando tu nombre, recordando la obra que tú has realizado en la cruz por nosotros, en beneficio de cada uno de nosotros, de todos aquellos, Señor, que han depositado tu confianza, que han depositado su fe en ti, en el Hijo de Dios. Te pedimos, Señor, que tú seas nuestro principal maestro en este tiempo. Queremos dedicar este tiempo de estudio de tu palabra a ti y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos dirija en este tiempo. Te pedimos, Señor, que, como dice tu palabra, eh, que la misma es como un martillo que quebranta la roca y la pulveriza, que también, Señor, tu palabra quebrante nuestros corazones, eh, que tu palabra eh, haga ese efecto por el cual ha sido enviada. Te pedimos, Señor, que como también dice tu palabra, que es esa espada de dos filos, te pedimos que penetre en nuestro corazón y de la misma manera que tu palabra también dice que es ese fuego, te pedimos que esta palabra tuya arda en nuestros corazones, Señor, para que al ser expuestos a ella, tú transformes, Señor, nuestra vida y nuestros corazones eh, cada vez más, Señor, para la gloria de tu Hijo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, eh, el título, creo que no soy muy bueno agregando títulos, ¿verdad? Pero le llamé a este estudio que quiero compartir con ustedes, Tierra de Reposo, a algunos principios de gracia. Eh, y básicamente está basada en el libro de Números y Hebreos. Eh, si recordamos, para iniciar el libro de Números, el pueblo de Israel había sido eh, rescatado de Israel, perdona, de Egipto. El pueblo de Israel había sido rescatado de Egipto por mano de Moisés. Dios les había proporcionado este libertador que es sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel ya para este momento, para este punto de la historia ya había, se le había entregado la ley en Sinaí. eh, el pueblo tenía ese tabernáculo y todas sus ordenanzas habían sido instituidas. El pueblo seguía siendo guiado por Moisés, ese gran libertador. Y para este punto de la historia todavía estaban siendo guiados por esa columna de nube, esa columna de fuego que los protegía. eh, y estas columnas, como lo vemos en estos libros, en los libros anteriores, pues tenían una posición muy específica, ¿verdad? Dice que iban delante de ellos o en la retaguardia protegiéndolos del enemigo. Entonces, si bien la gracia de Dios ha sido manifestada de forma sobreabundante en la persona de nuestro Señor Jesucristo, desde el principio de la historia Dios estaba mostrando a su pueblo eh, esa gracia que habría de manifestarse de forma sobreabundante en la persona de nuestro Señor Jesús. Algunas generalidades que podemos ver del libro de Números. eh, la paternidad o eh, el escrito, el libro, es atribuido a Moisés, según algunos, puse aquí algunos ejemplos, algunos puntos por los cuales esta paternidad es atribuida a Moisés. Eh,
Primero, pues los judíos y los samaritanos del siglo antes de Cristo. Ellos dan fe y de que este escrito fue desarrollado por Moisés. Otro punto es Jesús y los escritores del Nuevo Testamento. En Mateo, bueno, aquí puse algunos ejemplos. Si queremos ir a algunos de ellos, no los vamos a ver todos. En Mateo 8:4 dice, entonces Jesús les dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstralo al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Por ejemplo, también en Lucas 5:14 dice, y él le mandó que no lo dijesen a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Otros, por ejemplo, en Juan 5:46, dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no me creéis, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y aquí estaba hablando el Señor a los judíos religiosos de aquellos tiempos, diciéndoles que pues si no creían en Moisés, aquel que había escrito acerca de él, pues no era eh, posible, ¿verdad?, que creyeran en él. Otro punto serían los cristianos de la iglesia primitiva, y esto lo vemos generalmente en el libro de Hechos, ¿verdad? En Hechos 3:22, por ejemplo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y están citando continuamente a Moisés para hacer referencia tanto principalmente a la ley, ¿verdad? A los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Otro sería la mayoría de los eruditos bíblicos, según las pruebas que han encontrado, encuentran que este escrito de números fue desarrollado, fue escrito por Moisés. Y otro sería la misma evidencia interna, la escritura, la forma literaria en la cual fue escrita y la concordancia que hay entre la terminación de un libro y la continuación del otro, hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, hay una evidencia interna también de que estos fueron desarrollados por Moisés. Ahora bien, ¿de quién escribió Moisés? Si vamos a Juan 5:45, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y es el pasaje que ahorita habíamos leído. Entonces, según esto que el mismo Señor Jesús le está diciendo a estos hombres religiosos, a estos judíos religiosos, en en esta parte del Evangelio de Juan, que el Señor estaba dando
o estaba recordando o mostrándoles todos aquellos testigos que hablaban acerca de él. Y en esta parte estaba hablando acerca de ese testimonio escrito que es la misma palabra de Dios y la ley, y menciona en esta parte a Moisés. Entonces, Moisés escribió acerca del Señor Jesús. Y como sabemos, toda la escritura habla del Señor Jesús. Toda la escritura es cristocéntrica. Entonces, Moisés no es la excepción. Está mostrando aquí el Señor Jesús a estos hombres que Moisés estaba escribiendo acerca de él. Y si ellos decían creer en Moisés, por lo tanto tenían que reconocer la persona o la persona del Señor Jesús. Y sin embargo, estos hombres no lo estaban haciendo. ¿Para qué fue escrito este libro de Números? eh, y podemos decir, ¿verdad? Por el tema que vamos a ver, pues los 5 primeros libros de la Biblia, dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo esto que fue escrito, específicamente el libro de Números, y esta narración acerca de esta tierra prometida al pueblo de Israel, fueron escritas, se escribieron antes, dice aquí el apóstol Pablo en Romanos, para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si bien todos estos figuras, símbolos, ejemplos que vemos a través de la escritura nos muestran ejemplos que podemos bien practicar o desarrollar en nuestra vida para dar gloria y honra a Dios, también podemos ver algunos ejemplos que nos muestran cómo no debemos eh, comportarnos o ejemplos que no debemos seguir porque de alguna manera no dan gloria a Dios. Y menciona aquí que a fin de que por la paciencia y la consolación, cuando vemos a través de el libro de Números, que es principalmente donde se desarrolla esta ah, historia de la tierra, de esos 40 años de peregrinaje en el desierto, y al finalizar, pues entre los últimos capítulos de Números y Deuteronomio, cuando ellos entran por fin a la tierra, llegan al Jordán, después de haber partido de Sinaí, donde se fue entregada la ley, y durante 40 años que pasan, llegan al río Jordán. Y vemos durante toda esta historia, ¿verdad? La paciencia y la consolación y la eh, perfecta voluntad de Dios y todo lo que Dios daba al pueblo, como dice su palabra, con brazo extendido y una mano fuerte, para que el pueblo tuviera esos recursos para entrar a la tierra prometida y dar gloria a su nombre. Y vamos a ver algunos aspectos de esta tierra prometida eh, llamada Canaán. Entonces dice aquí que es descrita como la tierra de la promesa. Si vamos ahí en Hebreos, Hebreos capítulo 11 versículos 8 y 9, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero dice aquí, ¿verdad?
que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Entonces, esta tierra de Canaán es descrita como una tierra de promesa, como una tierra de herencia que le fue dada a Abraham y a su descendencia. También dice en Ezequiel 16:3, perdón, que es una tierra, que esta tierra de Canaán lo menciona como la tierra de Jerusalén, haciendo referencia a que esa tierra prometida es la misma Judea o Jerusalén. Otro punto es que es conquistada por, y hay un orden divino, es una indicación o una instrucción por parte de Dios. En Génesis capítulo 15 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dice también en Génesis capítulo 17 versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y en Deuteronomio capítulo 1 versículo 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces, Dios había dado una instrucción a Abraham de poseer esta tierra, es la tierra que él les había prometido a él y a su descendencia. Otro punto, ¿verdad? Dice que fue conquistada no solamente por eh, la mano del pueblo de Israel, ¿verdad? Sino principalmente por ese ángel de Dios. Y vamos ahí en Éxodo 23:20. Dice, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y en el versículo 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces, el Señor les estaba dando esa indicación, le estaba dando esa indicación a Abraham de poseer la tierra, mas sin embargo también más adelante vemos en qué tiempo Dios le indicó a Abraham que esa tierra habría de ser eh, adquirida, eh, pero fue una indicación que Dios dio a Abraham como una herencia para él y para su descendencia.
y también eh, muestra que esa tierra habría de ser entregada principalmente por ese ángel de Dios. Y el término que utiliza aquí en Éxodo 23, 20, cuando dice ángel, y si ven en nuestras versiones Reina Valera, dice eh, ángel con A mayúscula, y luego dice también en el versículo 23, porque mi ángel, y lo vuelve a poner con una A mayúscula. El término que se usa aquí para hablar de este ángel es el mismo término que se utiliza en otras partes del Antiguo Testamento cuando habla de este ángel de Jehová. Entonces, Dios estaba indicando a Abraham que iba a entregar esa tierra como herencia a él, al pueblo de Israel, que iba a cumplir esa promesa y que iba a ser a través de este ángel de Dios que iba a ir delante de ellos. Fue prometida a la descendencia de Abraham. Si vemos en Génesis capítulo 12, regresamos. Versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y entregaré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Y sabemos que en esta bendición que Dios está dando a Abraham no se limita al pueblo de Israel. Cuando dice aquí, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablando, es como si Dios de alguna manera estuviese haciendo una especie de ah, zoom, pues llamarlo de alguna manera, en la misma persona de Abraham y viendo esa, y no viendo únicamente eh, y de hecho no principalmente a Abraham, sino es que estaba viendo a esa descendencia que iba a venir después de él, que es nuestro Señor Jesús. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces el Señor estaba confirmando su pacto con Abraham, estaba diciendo que iba a entregar esa tierra prometida, estaba eh, confirmando que era una instrucción que él mismo había dado y que iba a ser por medio también de este ángel de Dios y que por medio de acceder a esa tierra y la descendencia de Abraham iban a ser en él benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 15 dice en versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra.
Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y vemos en estos versículos que se realiza una especie de sacrificio, ¿verdad? Y al versículo 16 dice, versículo 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces Dios le estaba indicando a Abraham que en ese momento que estaba dando la promesa, no, no iba a ser entregada, sino que tendrían que pasar 4 generaciones para que esto pudiera suceder. Y estaba hablando de esos 400 años en que Israel fue esclavizado, que Israel estuvo en Egipto. Entonces, Dios está entregando su promesa a Abraham, pero también le está de alguna forma eh, probando en cuanto a la esperanza, en cuanto a la paciencia que Abraham tenía que tener para con Dios y la confianza y la fe de que a pesar de ese periodo de tiempo, pues Dios iba a cumplir su promesa. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefón. Él la verá, y a él la daré, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Y esto lo está narrando Moisés. Versículo 38. Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y si recordamos cuando eh, llegaron a esa eh, tierra prometida, se juntaron algunos hombres para ir y observar la tierra, ver cómo era y traer, incluso trajeron alguna evidencia, frutos, y muchos dijeron, sí, la tierra es buena, la tierra es fértil, eh, hablando principalmente de las cuestiones físicas que pudieron observar en aquellas tierras. Mas, sin embargo, después dijeron, pero la tierra es difícil de poseer. Hay hombres gigantes, hay ejércitos, y no vamos a poder, ¿verdad?, conquistarla. Y a pesar de lo que Dios les había dicho, de la promesa de Dios y de las veces en que esta fue confirmada, pues estos hombres trajeron malas noticias, excepto de Caleb y de Josué. Por eso aquí menciona que ellos serían los únicos que habrían de entrar a la tierra, hablando de todas las personas, de toda esa gran multitud que salió de Egipto. Únicamente eh, Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Y dice aquí en el versículo 39, y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín,
y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Y si recordamos precisamente eh, de ellos era de quienes tenían temor los israelitas de que fueran a ser muertos en el desierto. Ellos decían, nos sacaste de Egipto para que nuestros niños mueran en el desierto de hambre, de sed, o que sean asediados por las naciones a las cuales vamos a entrar. Y el Señor les dice, pues ellos serán los únicos que van a entrar. Ustedes no entrarán, y como lo vamos a ver a causa de desobediencia. Versículo 40, pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armaréis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y sí, después de que fueron reprendidos, este pueblo dijo, ok, vamos a subir, y solicitan ese perdón, ¿verdad? Y esto es algo que se ve constantemente a través de toda la historia del pueblo de Israel. Dios hace una promesa, Dios muestra de forma sobreabundante la provisión que ha dado a su pueblo. El pueblo por un tiempo se mantiene y después duda de las promesas de Dios. Dios les disciplina, les amonesta, el pueblo se arrepiente, pero eh, reinicia nuevamente ese ciclo que lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. En Números 14, versículo 22. Bueno, vamos a ver versículo 21, Números 14, 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que han irritado, de los que me han irritado, la verá. Y Dios estaba confirmando que aquel pueblo que había salido de la tierra de Egipto no habría de entrar en la tierra prometida. Entonces, vemos a través de esta narrativa, de esa peregrinaje en el desierto y de ese entrar en la tierra prometida, como este pueblo de Dios, si bien escuchó la palabra de Dios que fue dada por medio de Moisés, eh, y lo vemos con dos eventos, quizás los más sobresalientes en esta salvación de los primogénitos y la salida de la tierra de Egipto. Si recordamos, eh, después de todas esas plagas que Dios había enviado sobre el pueblo de Egipto, el Señor da la indicación a Moisés de hacer algunos sacrificios, de colocar la sangre de esos sacrificios en las puertas de las casas de los hijos de Israel. Y entonces esta destrucción sobre los primogénitos, pues no habrían de padecer el pueblo de Israel. Y fue algo muy marcado que sucedió en Egipto. eh, de tal manera que ninguno de los primogénitos, hijos de varón, ni tampoco de animales del pueblo de Israel pereció, y sin embargo, todos los primogénitos de
Egipto habían muerto. Y Dios comunicó este mensaje por medio de Moisés al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel oyó ese mensaje y entonces actuó como una consecuencia, y lo vemos porque realmente lo hizo. Cuando anuncia también acerca de que Dios había recordado su pacto, que era el tiempo en el cual el cumplimiento de ese pacto tenía que ser realizado. Entonces Moisés comunica a su pueblo, al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo sigue y salen de Egipto rumbo a esa tierra prometida. Entonces vemos que el pueblo eh, escuchó la voz de Dios y actuó como una consecuencia a esa voz de Dios. Y vemos, por ejemplo, aquí en Romanos dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y este pueblo escuchó la voz de Dios, actuó como una consecuencia, mas sin embargo, vemos posteriormente en la historia que a pesar de todas las veces que Dios les hablaba, a pesar de todos los medios de gracia que Dios había proporcionado a su pueblo, de todas las veces que se había mostrado, como dice su palabra, con un brazo fuerte, con una mano extendida, mostrando su poder y su voluntad para eh, que ese pueblo no solamente saliera de la tierra de Egipto, sino que entrara a esa tierra de reposo. Y ciertamente esa gracia de Dios fue mostrada desde el principio de los tiempos, eh, porque aunque esto es sombra y figura de lo que había de venir, eh, Dios proporcionó salvación a este pueblo de Egipto. Es necesario, incluso para el arrepentimiento, la gracia de Dios. Para un corazón duro, para un corazón, como dice su palabra, una cerviz, duros de cerviz. De alguna forma, Dios obró a través de su gracia para que este pueblo creyera y saliera. Mas, sin embargo, constantemente durante esos 40 años en el desierto, el pueblo literalmente estuvo vagando. No era la voluntad de Dios que este pueblo estuviera vagando durante tanto tiempo en el desierto, mas sin embargo, dice su palabra que esto fue una consecuencia de su incredulidad. 40 años en el desierto, de alguna manera, una mm, representación de un fracaso espiritual. Ahora, Dios no proveyó durante ese tiempo para que el pueblo eh, fracasara. Y puse aquí solamente algunos ejemplos, y es a lo largo de toda la escritura, y son nada, la verdad, en los cuales vemos cómo Dios actúa como un Dios proveedor. Sí, desde el principio vemos a este Dios que proveyó para cubrir de su desnudez a Adán y Eva. Vemos después también cómo Dios proveyó de sacrificios cuando Abraham fue puesto a prueba, iba a sacrificar a su hijo, y el Señor lo detiene, y no solamente detiene ese sacrificio, sino que proporciona, ¿verdad? El animal para el sacrificio. Y nuevamente vemos la intervención de Dios proveyendo para el hombre, de tal manera que el hombre tome esa provisión y entonces el hombre glorifique su nombre. En Romanos dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, si bien todo este relato de los de peregrinaje en el desierto y de esta tierra prometida es una sombra y figura de lo que había de venir, y vemos que el fundamento de aquella salvación, como lo sigue siendo ahora, es Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si antes que fuimos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El fundamento de esta salvación, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de ese entrar en esa tierra prometida, en esa tierra eh, de reposo, es Cristo mismo. En Hebreos 11, versículo 10, dice, porque, bueno, desde el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y está hablando aquí de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros no tenemos o vamos a heredar de alguna forma una tierra o una posesión como esta que Dios les prometió y les dio, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Pero nuestro destino eterno, nuestro destino final es en la presencia de Dios. También en Segunda de Corintios vemos algo interesante. Segunda de Corintios capítulo 9. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice que poderoso es Dios para hacer abundante en todo gracia. Dice, tenemos siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y dice aquí que también que el Señor repartió y dio a los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su indignidad delante de Dios, y Dios les llena, como dice aquí, de todo, de toda gracia, y nos da siempre en todas las cosas, dice, todo lo suficiente. Y si bien vemos en esta historia del pueblo de Israel, en ese peregrinaje, esa mano fuerte de Dios, esa mano que les proporcionó todos los recursos necesarios, dice que ellos tenían sed y les daba agua, les daba ese maná del desierto, en el desierto, esa provisión diaria, los libró de de la mordedura de esas serpientes, los guió durante todo ese tiempo en el desierto, les protegió con esa columna de nube y esa columna de fuego. Dios hoy en día se sigue manifestando de una forma más sobreabundante, porque si bien todos estos hombres que creyeron la palabra de Dios no vieron el cumplimiento de la misma en su forma más sublime y en su forma más perfecta. Y el día de hoy nosotros podemos ver ese cumplimiento de esa promesa en la persona del Señor Jesús, en cumplimiento de una forma absoluta,
de una forma completa, de una forma sublime. Ahí mismo, bueno, perdón, regresamos a Hebreos, versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Voy a leerles en la versión, nueva versión internacional, ese mismo pasaje para que noten ah, algunos puntos importantes. Dice, final del versículo 37, pasando necesidades, afligidos, maltratados, el mundo no merecía, dice, gente así, anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios no había preparado, pues Dios nos había preparado algo mejor. Entonces, Josué, Caleb, Moisés, dice aquí que ellos no vieron el cumplimiento como tal en su forma más eh, excelsa, completa de esta promesa, y sin embargo nosotros sí la hemos visto. Eh, ellos en el tiempo de Dios pues tuvieron que esperar, ¿verdad? Mas sin embargo nosotros en este tiempo en el cual eh, sobreabundó, como dice su palabra, el pecado, también sobreabundó esa gracia y pudimos tener acceso a, a a esa promesa de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahí a Hebreos capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues, puesto que falta por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció
la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y está hablando de este pueblo de Israel durante estos 40 años en el desierto y al finalizar este periodo, dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, dice versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Y ese fuente de la gracia es ese Señor Jesucristo que nos da ese acceso completo, ilimitado a ese trono de la gracia por medio de la fe. Dios eh, ha provisto desde el principio del tiempo todos los recursos necesarios para que el hombre glorifique su nombre. Y hoy, en este tiempo, por medio del Señor Jesús, por medio de la fe en su obra, da un acceso ilimitado a ese trono de la gracia, diciendo que en Él hay suficiencia, que en Él hay todo lo necesario que podemos necesitar para dar gloria a su nombre. El pueblo de Israel durante este peregrinaje eh, mostró esa eh, fluctuación de su fe, eh, ese eh, mm, proceso que se repetía de forma constante, ¿verdad? De creer, arrepentirse, disciplina de Dios y otra vez. Y Dios muestra a través de su palabra, como en aquel tiempo esa columna de nube y columna de fuego los protegía. Hoy no tenemos esa columna de nube o esa columna de fuego, mas sin embargo tenemos el mismo espíritu que eh, levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Es el mismo espíritu que hoy tenemos en nosotros. Nos dio acceso a su presencia por medio de ese trono de la gracia. Nos permite acercarnos a Él en oración. Nos ha dado toda la revelación de su palabra. Nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y ha provisto, como hemos visto a través de su palabra, de forma sobreabundante todos estos medios o recursos de gracia para que el hombre exalte su nombre, para que el hombre glorifique, le glorifique y de esta forma cumpla su propósito. Dios ha mostrado desde el principio del tiempo su gracia. Lo hizo en el pueblo de Israel y lo sigue haciendo hoy en día. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que a pesar de toda la eh, imperfección que hay en nosotros para compartir de tu palabra, te pedimos que sea tu palabra propiamente la que redarguya nuestros corazones, nos quiebre, eh, como ese martillo que dice que es tu palabra, como ese fuego que arde en nuestros corazones, como esa espada de dos filos que penetre al entrar y al salir. Te pedimos que tu palabra haga ese efecto por el cual ha sido enviada en cada uno de nosotros, que nos redarguya, que nos conforme a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ese trono de la gracia y acceder a Él, porque has dado todos los recursos para que tus hijos glorifiquen tu nombre. Y esa es tu voluntad, Señor, y por eso sabemos que tú has obrado para que esto se cumpla. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de nuestro Señor. Amén.